Hola, bienvenidos nuevamente a la Matemática TV. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con los números reales, con intervalos y con inecuaciones. Así que lápiz y papel en mano, que ya empezamos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar viendo entonces el conjunto de los números reales que simbolizamos con la letra R. Entonces, ¿cómo llegamos hasta este conjunto? Bueno, primero empezamos a trabajar y a operar con los números naturales, ¿sí? Por una cuestión de que son los que aprendemos primero en nuestra vida, que nos enseñan a contar cosas, 1, 2, 3 y demás, ¿sí? Después viene otro conjunto que es el conjunto Z, que es el de los enteros, ¿sí? Y que abarca los naturales, pues los enteros tenemos los enteros positivos, negativos y el cero, ¿sí? Esto no quiere decir que los naturales sea un conjunto más chico que Z. Intuitivamente pareciera que sí, pero los naturales son infinitos, ¿sí? Por ejemplo, piensa en el número natural más grande que se les ocurra y si a ese le suman 1, va a haber un siguiente, es decir, va a haber otro atrás. Entonces, siempre va a haber uno más grande que el que vayan pensando. Por lo tanto, son infinitos. Entonces, Z abarca a los naturales, pero eso no quiere decir que los naturales sean menos, ¿bien? De la misma manera, después tenemos el conjunto Q de los números racionales, que vimos que también abarca tanto a los naturales como a los enteros. Y después vemos otro conjunto, que es el de los números irracionales, que es un conjunto separado de los anteriores, ¿sí? Ahí aparecen raíz de 2, raíz de 3, el número pi y otros números bastante particulares, ¿bien? Entonces, los números reales finalmente van a ser la unión entre los racionales y los irracionales, ¿sí? Es decir, estos dos conjuntos, todo eso unido va a ser el conjunto de los reales. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos este nuevo conjunto y sabemos qué tan amplio es, ¿sí? Podemos dar respuesta a algunas cosas que antes quizás no podíamos o no terminábamos de completar, ¿sí? Por ejemplo, si nos pidieran esto, tenemos esta lista de números y nos pide que los clasifiquemos en naturales, enteros, racionales, irracionales o reales, ¿sí? Bueno, acá no solamente podemos marcar en un solo casillero, sino que vamos a ver que un número puede pertenecer a varios conjuntos de estos que están acá, ¿bien? Por ejemplo, raíz cúbica de menos 27, uno lo ve como raíz, entonces podría caer en la trampa de decir, es un número irracional, ¿sí? Pero miren, raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Acuérdense que no puedo tener un negativo si la raíz tiene índice par, pero en este caso es impar, entonces sí puedo calcular una raíz cúbica o una raíz si tiene índice impar de un número negativo. Entonces, menos raíz cúbica de 27 es en definitiva menos 3, ¿sí? Bueno, menos 3 no es un número natural, definitivamente. Sí es un número entero, también va a ser un número racional. No es un número irracional y sí va a ser un número real. ¿Bien? Bueno, tenemos este otro, 3 octavos, que es una expresión fraccionaria, ¿sí? Y que es irreducible, o sea, no la puedo simplificar o no la puedo transformar en otro número, así como hicimos en el caso anterior que la raíz cúbica de menos 27 nos dio menos 3. Esta fracción es irreducible, entonces con ese número tenemos que trabajar y decididamente no es un número natural, tampoco es entero, sí es un número racional, no es irracional y sí es un número real. ¿Bien? Bueno, raíz cuadrada de 36, sabemos que es 6, es un número natural, entero, racional, no es irracional y sí es un número real. Bueno, por su parte, menos 2,65 periódico no es un número natural, tampoco entero, sí es un número racional, no es un número irracional y sí es un número real, ¿sí? Y por último, raíz de 19, ¿sí? No pertenece al conjunto de los naturales, tampoco de los enteros, tampoco es un número Q, sí es un número irracional y es un número real. Fíjense que todos estos números que vemos acá cumplen que seguramente es un número real, ¿sí? Entonces fíjense que los reales siempre tienen un tilde verde. ¿Por qué? Bueno, porque
pertenecen a alguno de los conjuntos, pero los reales hasta ahora es el conjunto más amplio de números que podemos llegar a tener. ¿Bien? Bueno, entonces, estamos en condiciones de decir que el conjunto de los reales es un conjunto denso. No, esto no quiere decir que sea pesado, aunque a veces puede llegar a resultarlo, sino que lo que quiere decir que entre dos reales siempre voy a encontrar otro número real, ¿sí? Si tomo dos números reales, entre ellos segurísimo siempre voy a encontrar otro en el medio. ¿Bien? Y es también un conjunto continuo, es decir que cada punto de la recta numérica se corresponde con un único número real. Entonces, cada real ocupa o es un punto en la recta numérica y cada número tiene su lugar determinado. Bueno, ahora entonces nos preguntamos cómo podemos hacer para describir o para enumerar a los reales si, bueno, son infinitos, ¿no? Y aparte es el conjunto que abarca todo, digamos. Bueno, lo vamos a hacer a través de lo que se llaman intervalos reales, ¿sí? ¿Qué son los intervalos reales? Bueno, son porciones o fracciones o pedazos de la recta real, ¿sí? Que vamos a marcar como un segmento o una semirrecta. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer para contar o para describir todos los números reales que sean más grandes que 1, pero más chicos que 4? A la vez, ¿sí? Tiene que cumplir esas dos características en simultáneo. ¿Bien? Bueno, vamos a utilizar distintas formas para nombrarlas. Algunas las vamos a usar más, otras menos, pero existen distintas y todas son igualmente válidas. ¿Bien? Tenemos el lenguaje coloquial, ¿sí? O sea, el lenguaje que uno utiliza o cómo podría expresarlo con palabras. Diríamos, por ejemplo, esto: todos los números reales mayores que 1 y menores que 4. ¿Bien? Si utilizamos el lenguaje simbólico, bueno, vamos a decir esto que vemos acá. Y esto se lee que son los X, ¿sí? O sea, los números que pertenecen al conjunto de los reales, y este símbolo, que es como una B corta al revés, significa y. X es mayor que 1, pero menor que 4. O sea, por eso lo simbolizamos así, X entre 1 y 4. ¿Sí? Y esta es una de las notaciones que más vamos a usar como intervalo, ¿sí? Vamos a decir que es el intervalo 1, 4. Bueno, entonces, ¿y cómo hacemos para graficar eso en la recta? ¿Sí? ¿O cómo lo representamos? Bueno, el intervalo 1, 4 dijimos que van a ser todos los valores de X que sean mayores que 1, pero menores que 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los mayores que 1? El 2, el 3, el 4, el 5. Bueno, son estos que están acá, ¿no? Estos son mayores que 1. La recta se corta ahí por una cuestión de extensión de gráfico, pero esto sigue, ¿sí? Infinitamente hacia la derecha y también hacia la izquierda. Bueno, entonces, ahí tenemos los más grandes que 1. Los señalamos y ahora tenemos que ver cuáles son menores que 4, ¿sí? Bueno, son todos estos. Entonces también los señalamos. Y fíjense que en el medio quedó como un segmento de color violeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo pinté dos veces. Una vez de rojo con los mayores que 1 y una vez de azul con los menores que 4. Entonces, eso que está ahí en el medio van a ser todos los valores que son mayores que 1 y menores que 4 a la vez. Bien, para resumir, tenemos que para representar todos los números reales mayores que 1 y menores que 4, directamente lo vamos a graficar así. Pongo un paréntesis o un corchete, ahora vamos a ver de qué depende eso, sobre el valor 1. Hago lo mismo con el valor 4, ¿sí? Fíjense que los estoy poniendo arriba de los números, ¿sí? No los pongo ni más a la derecha ni más a la izquierda. ¿Por qué? Porque si no estaría acortando el intervalo, ¿sí? Si me empieza más a la izquierda o más a la derecha del 1. Entonces lo pongo sobre el 1. Hago lo mismo con el 4 y después lo del medio lo coloreo, lo pinto o le hago unas rayas. Bueno, entonces dijimos recién que podía llevar paréntesis al intervalo o corchete. Bueno, vamos a ver de qué depende, ¿sí? Tenemos todos estos intervalos como ejemplo. Tenemos las columnas del lenguaje coloquial, simbólico, como intervalo y su representación en la recta numérica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos todos los reales mayores que 4 y menores que 7, lo vamos a simbolizar así: X perteneciente a reales y X es mayor que 4 y menor que 7. El intervalo será el 4, 7.
¿Bien? Entonces fíjense que acá estamos diciendo mayores que 4 y menores que 7. O sea, el 4 y el 7 no están incluidos en ese intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 4 no es mayor que 4, es igual. Y el 7 no es menor que 7, también es igual. Entonces yo quiero solo los mayores que 4 y los menores que 7. Eso lo vamos a simbolizar de la siguiente manera. Tenemos el 4, el 7, paréntesis en el 4, paréntesis en el 7, porque no los incluyo, y el segmento del medio es lo que tengo que graficar o colorear. ¿Bien? Ahora tenemos todos los reales mayores o iguales que menos 3. ¿Sí? Acá la cosa cambia. Mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 1. Entonces, en lenguaje simbólico, x perteneciente a reales y x es mayor o igual, fíjense que el símbolo cambió, mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 1. Entonces el intervalo este lo vamos a representar entre corchetes porque acá sí está incluido el menos 3 y el 1 también. Fíjense que menos 3 no es mayor que menos 3, pero es igual. Entonces, como yo busco los mayores o iguales que menos 3, está incluido. Lo mismo pasa con 1. En este caso la representación es, tengo la recta, el menos 3, el 1, pongo un corchete en menos 3, también en 1, y coloreo lo del medio. Bueno, ahora buscamos todos los reales mayores o iguales que menos 5 y menores que 0. Entonces fíjense que tengo mayores o iguales que menos 5, pero el 0 no lo incluyo porque busco los menores que 0, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo del lado izquierdo un corchete y del lado derecho un paréntesis, ¿bien? Entonces, ¿cómo representamos eso en la recta? Al menos 5 le pongo un corchete y al 0 le pongo paréntesis. Y coloreo lo del medio. Bueno, este otro caso tenemos al revés, ¿sí? Mayores que menos 4 y menores o iguales que menos 1. Va a ser, fíjense, bastante parecido al caso anterior, nada más que el corchete en este caso lo voy a tener del lado derecho y el paréntesis del lado izquierdo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el menos 4 que no está incluido y el menos 1 que sí está incluido en ese intervalo, ¿sí? Voy a la recta, menos 4, menos 1, el menos 4 llegó al paréntesis, menos 1 corchete y lo pinto. Bueno, ahora tenemos todos los reales mayores o iguales que 3,5. Bueno, entonces fíjense, 3,5 está incluido, de ahí en adelante, todos los que sean mayores. Y ahí nos aparece este símbolo que es el infinito, ¿sí? Entonces tenemos, para representarlo, el 3,5 busco los mayores. ¿Cuáles son mayores? 4, 5, 6, todos los que vienen atrás, ¿sí? Entonces, al 3,5 le pongo el corchete y pinto, ¿sí? Fíjense que la recta no termina, no tengo delimitado un segmento, sino que acá tengo una semirrecta que empieza en 3,5 y sigue hacia el más infinito. Bueno, el siguiente son todos los reales mayores que menos 6. Lo simbolizamos de esta manera, x perteneciente a reales y x mayor que menos 6. En este caso, el menos 6, fíjense que no está incluido. Entonces lleva paréntesis. Y el infinito, como siempre, que esto me olvidé de aclararlo en el ítem anterior, el infinito al no ser un número, siempre va a llevar paréntesis, ¿sí? Nunca corchete. ¿Por qué? Bueno, justamente por eso, porque no es un número, entonces digamos que lo simbolizamos así, más o menos infinito y con un paréntesis. Bueno, en este caso, como tenemos el menos 6, todos los mayores que menos 6 sin incluirlo, dijimos, son los que están a la derecha, ¿sí? Los que van más cerca del 0 y después siguen hacia los positivos y hacia el infinito. Entonces tenemos desde menos 6 a más infinito. Ponemos el menos 6 en la recta, le colocamos el paréntesis y lo coloreamos. ¿Bien? El siguiente es todos los reales menores o iguales que 1. Entonces acá tenemos que el 1 está incluido, ¿sí? De ahí hacia la izquierda, o mejor dicho, como leemos de izquierda a derecha, venimos desde menos infinito hasta el 1. Entonces en la recta tenemos el 1 que mira hacia la izquierda con corchete, ¿sí? Y tenemos todos los anteriores pintados, es decir, desde menos infinito hasta el 1. Bueno, y por último tenemos todos los reales menores que menos 2, es decir, acá el menos 2 no está incluido, por lo tanto va a llevar paréntesis. Fíjense que como intervalo vengo desde menos infinito hasta menos 2
y el menos 2 al no estar incluido lleva el paréntesis. Entonces en la recta ubico el menos 2, le pongo un paréntesis que mire hacia la izquierda y coloreo todo lo de la izquierda. Bien, estas son todas las posibilidades de intervalos que podemos tener. Entonces fíjense que en los primeros 4 tenemos segmentos de la recta o porciones que tienen un principio y un fin, aunque incluyan o no a los extremos. Y en los últimos 4 casos tenemos semirrectas, es decir, empiezan en un valor y siguen hacia más infinito o vienen desde menos infinito, ¿sí? Por eso decíamos que los intervalos en la recta son segmentos o semirrectas, es decir, porciones de la recta numérica. Bueno, y aparte de ubicar estos intervalos en la recta numérica, digamos, ¿qué tipo de preguntas tendrían que hacerles para que puedan responder con intervalos? ¿O qué tipo de ejercicios permite resolver estos intervalos? ¿Sí? Bueno, acá es donde aparecen las inecuaciones. ¿Sí? ¿De qué se trata esto de las inecuaciones? Bueno, una inecuación es una desigualdad, ¿sí? Donde hay, digamos, por lo menos un dato que es desconocido. Veamos un ejemplo. Esto que ven acá es bastante parecido a una ecuación común y corriente, ¿sí? Donde tengo x, que es un número, y que tengo que averiguar. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Si se fijan, en el medio no tengo un igual. Tengo ese símbolo que es una desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? 2x más 5 tiene que ser menor a menos 4x menos 7. Es decir, que estoy buscando un número x, como en toda ecuación, que cuando lo multiplique por 2 y le sume 5, el resultado, cualquiera sea x, tiene que ser menor que si a ese número x lo multiplico por menos 4 y le resto 7, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el conjunto de todos los valores que verifican una inecuación, fíjense que acá no tenemos una única solución. Tenemos, o podemos llegar a tener, mejor dicho, infinitas soluciones, porque puede haber infinitos valores que me cumplen con esa condición, ¿sí? Entonces, todos esos valores, que van a ser un intervalo, ¿sí? Por lo general, son todos los que van a verificar la inecuación y a eso lo vamos a denominar conjunto solución, ¿sí? Y lo vamos a representar obviamente como un intervalo real en la recta. Entonces, veamos antes de los ejemplos algunas propiedades que cumple, ¿sí? Pues esto va a ser importante a la hora de resolver las inecuaciones. Y lo primero que vamos a decir es que si en una inecuación sumamos o restamos un mismo número a ambos lados de la desigualdad, es decir, hablando a lo criollo, si paso sumando o restando un número para el otro lado de la desigualdad, ¿sí? El sentido de la desigualdad no cambia, es decir, el signo que estaba en el medio, que no era un igual, sino una desigualdad, no me cambia de sentido, ¿sí? Veamos a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, tenemos esto. Menos x más 6 tiene que ser menor a menos 2 por x más 7, ¿bien? Lo vamos a resolver tal cual una ecuación. Fíjense, del lado izquierdo decidí juntar las x y del lado derecho los números, como toda ecuación, ¿sí? Entonces, el 6 que estaba positivo pasa restando y el menos 2x que estaba como menos 2x, o sea, con signo negativo, pasa sumando, ¿sí? Entonces ahora resuelvo. Del lado izquierdo me queda menos 1x más 2x, menos 1 más 2 es 1, entonces me queda 1 por x, y del lado derecho tengo 7 menos 6, que es 1. ¿Bien? Con las ecuaciones, ¿sí? Acá tenemos una diferencia. ¿Por qué? Porque si yo quisiera saber si lo que hice está bien, cuando teníamos un igual en las ecuaciones, por ejemplo, el resultado nos hubiese dado x igual a 1, ¿qué hacía? Bueno, vuelvo a la ecuación original, reemplazo y tengo que ver que la igualdad se me cumpla, ¿sí? Acá va a pasar algo similar. Lo que pasa que pensemos esto, ¿cuántos valores hay menores que 1? Infinitos, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a probar con los infinitos valores. Pero lo que sí podemos hacer es ver valores que pertenezcan al conjunto solución y otros que me quedaron fuera. A ver si dentro de todo podemos orientarnos a ver si lo que estamos haciendo está bien, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que la solución de este conjunto es esto. Los valores menores que 1, entonces tenemos desde menos infinito hasta 1,
sin incluir al 1, ¿sí? Porque busco los menores, no menores o iguales. Entonces, cualquier valor que esté acá dentro, en esta solución, ¿sí?, debería cumplirme esa condición. Bueno, tomemos un valor menor que 1. ¿Cuál? Y uno fácil, el 0, por ejemplo. Entonces reemplazo en la ecuación original. Me quedaría menos 0, que es 0, más 6, del lado izquierdo me da 6. Y del lado derecho tengo menos 2 por 0, que es 0, más 7, 7. Entonces me queda que 6 es menor que 7. Y eso es verdad. Entonces el 0 es parte de mi conjunto solución. Bueno, en este caso que el 1 no lo incluimos, veamos que si yo reemplazo en la ecuación por 1, no se me cumple. Fíjense, reemplazo x por 1 y tengo menos 1 más 6 es 5 positivo, ¿sí?, del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 más 7 es 5 positivo. Entonces me queda que 5 es menor que 5. Y eso no es cierto, ¿sí? Entonces ya ven que el 1 no es parte de mi conjunto solución, por eso lleva paréntesis. Bueno, ni hablar si tomo algún valor que esté por fuera de ese conjunto, ¿sí? O sea que sean, en este caso, como vemos, los más grandes que 1. Por ejemplo, el 2, ¿sí? Fíjense, menos 2 más 6 es 4 positivo, eso del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos menos 2 por 2 es menos 4. Menos 4 más 7 me da 3 positivo. Entonces nos quedaría que 4 es menor que 3. Entonces ven, eso no es cierto, por lo tanto está bien que el 2 no pertenezca al conjunto solución. ¿Bien? Bueno, y con la multiplicación y la división sí tenemos que tener un poco más de cuidado cuando pasamos multiplicando o dividiendo un número, porque en este caso la desigualdad puede llegar a cambiar. Bien, entonces, si el número que pasamos multiplicando o dividiendo es positivo, la desigualdad no cambia, ¿sí? Pero si el número que pasamos es negativo, la desigualdad sí me va a cambiar, ¿sí? Veamos un ejemplo para ver cómo aplica esto. Tenemos este ejemplo. 8x más 6 mayor a 4. ¿Bien? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, como en toda ecuación, es ir sacándole cosas de alrededor a x. Lo último que voy a hacer es sacarle el número que lo acompaña a la x, si es que tiene, en este caso el 8. Así que bueno, el 6 lo paso restando, 4 menos 6 es menos 2. Y ahora voy a pasar dividiendo este 8 que está multiplicando, lo paso dividiendo. El 8 es un número positivo, entonces fíjense que la desigualdad siempre queda mirando hacia la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos menos 2 dividido 8, que es menos 2 octavos, y si lo simplifico, tengo menos 1/4. Entonces, la solución de esto va a ser los x que sean mayores que menos 1/4, ¿sí? Bueno, el conjunto solución lo expresamos así, menos 1/4, como el menos 1/4 no está incluido, le pongo paréntesis, hacia más infinito y cierro con paréntesis porque el infinito más o menos infinito siempre llevan paréntesis. ¿Bien? En la recta numérica ubico el 1/4, en este caso 1/4, bueno, acá está expresado con decimales, que es 0,25, y los mayores serán los que están hacia la derecha. Entonces pongo el paréntesis ahí sobre el menos 1/4 y coloreo el resto. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos menos 9x menos 3 mayor o igual a 15, ¿sí? Bueno, entonces el menos 3 pasa sumando, hasta ahí por la propiedad suma y resta, no pasa nada, la desigualdad me queda igual, ¿sí? Entonces tenemos menos 9x mayor o igual a 15 más 3, que es 18. Y ahora tengo que tener cuidado, y fíjense bien esto, tengo el menos 9 que va a pasar dividiendo y es un número negativo. Entonces la propiedad me dice que cuando paso dividiendo un número negativo, la desigualdad me cambia. Entonces, fíjense, miraba hacia la izquierda y ahora cambió y mira hacia la derecha, ¿sí? Bueno, ahora resolvemos 18 dividido menos 9, 18 dividido 9 es 2 y más dividido menos es menos, entonces me quedan los x menores o iguales que menos 2, ¿sí? Bueno, el conjunto solución lo vamos a expresar como menos infinito hasta menos 2 con corchete, porque el menos 2 ahora sí está incluido, y en la recta lo vamos a representar así. Tengo la recta numérica, ubico el menos 2, pongo un corchete, y desde menos infinito hasta menos 2 serán todos estos valores. ¿Bien?
Bueno, veamos un ejemplo más. Entonces, a ver, tenemos esto, 2x menos 5 dividido 3, tiene que ser menor a 2x más 5. Bueno, el 3, como está dividiendo del lado izquierdo, va a pasar multiplicando hacia el lado derecho. Aplico propiedad distributiva, 3 por 2x es 6x, 3 por 5, 15. Del lado izquierdo dejo todo tal cual estaba. Ahora junto los números de un lado y las x del otro, ¿sí? Fíjense que al igual que las ecuaciones, es indistinto si junto las x de la derecha y los números de la izquierda o al revés, ¿sí? Habitualmente, no sé por qué, estamos acostumbrados a que las x las juntamos del lado izquierdo y los números del lado derecho. Bueno, eso es indistinto. Te tiene que dar exactamente el mismo resultado, lo juntes del lado que lo juntes. ¿Bien? Entonces seguimos. Tenemos 6x, quedó de este lado, y el 2x que estaba positivo pasó restando. 6x menos 2x. Y del lado izquierdo tenemos menos 5 que estaba y conserva el signo, y el 15 que estaba positivo pasa restando. Entonces menos 5 menos 15 es menos 20. Y del lado derecho 6x menos 2x es 4x. Ahora voy a pasar dividiendo este 4 hacia el otro lado, es positivo, entonces fíjense que la desigualdad me queda mirando hacia la derecha, no me cambia. Menos 20 dividido 4 es menos 5, entonces busco los x mayores que menos 5. El conjunto solución será desde menos 5 hacia más infinito, o sea, los mayores que menos 5 sin incluir el menos 5, por eso lleva paréntesis. Bueno, y en la recta numérica lo vamos a ubicar de esta manera. Tengo el menos 5, le pongo el paréntesis y pinto hacia la derecha. ¿Bien? Bueno, fíjense que en este ejercicio entonces pasamos un 3 que estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando, pero al ser positivo no cambió el sentido de la desigualdad. Y después, cuando pasamos el 4 dividiendo, también el 4 es positivo, entonces siempre se mantuvo el sentido de la desigualdad. Pero si alguno de los dos, o el 3 o el 4, hubiese sido negativo, el sentido de la desigualdad hubiese cambiado. Y si los dos, obviamente, fueran negativos, primero me hubiese cambiado cuando pasé el 3 y después me vuelve a cambiar cuando paso dividiendo el 4. ¿Bien? Bueno, y con esto terminamos el ejercicio y también el video. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También podés activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Seguinos también en Instagram y acordate, vayas donde vayas, la matemática te ve. Chau, hasta la próxima.